Y justamente la armonía facial, de lo que vamos a hablar en este tema, porque la tecnología va avanzando y entonces las propuestas y las posibilidades van siendo muchísimas. En este caso, los fillers, que son los rellenos faciales, para precisamente dar volumen y que la cara, el rostro se vea mucho más armonizado. Y para esto está nuestro experto el día de hoy, quien es el doctor Yoxan Espinosa. Bienvenidísimo, Yoxan. Muy buenos días. Muy buenos días, muy ¿Cómo buenos estás, días a las dos. Efectivamente, la armonía facial es uno de los tratamientos más buscados en todo el rubro estético. Debemos de tener en cuenta que conforme va pasando la edad, conforme vamos teniendo una cronología más avanzada, pues sí, existen ciertas estructuras en la cara, como es los cojinetes grasos, que se reacomodan, por así decirlo, o inclusive algunos ligamentos que están precisamente en el rostro van debilitándose, y esto va haciendo que caiga un poquito gravitacionalmente la piel, Ay, claro. El efecto de la gravedad. y todo en la carita, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, este tipo de tratamientos son un tratamiento idóneo para aquellos pacientes que quieran reposicionar algún tejido o aumentar el volumen de algún área del rostro específicamente. ¿Y desde qué edad sería conveniente? Porque luego, como lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Del botox y todo esto, de la toxina botulínica, no, pero póntelo, no, todavía estoy muy joven, no, a ti, y luego nos dicen que como prevención. En este caso, los rellenos, ¿como de qué edad estamos hablando más o menos que se pudiesen pues ver bien y exacto. proponer, ¿no? En realidad, tampoco, como lo comentamos con el botox, no existe una edad en donde diga uno, a partir de esta edad se debe de poner. Lo que sí es importante es que una paciente joven, obviamente, busca más aumento de volumen de algunas áreas, ¿no? No busca tanto reposicionar algún tejido en su cara, ¿no? Eso ya va para personas de un poquito de edad más avanzada, pero en realidad, bueno, personas jóvenes buscan el aumento de labios, buscan el perfilamiento de la nariz, buscan aumento de pómulos si es que se requiere, buscan lo que es la proyección mandibular, y a lo mejor ya una persona de un poquito más edad, pues busca a lo mejor rellenarlo, por ejemplo, los surcos nasogenianos, si ya se le marcó el entrecejo, corregirlo. Entonces, depende mucho de la edad lo que estén buscando, pero al igual que en el Botox, no existe una edad en donde nosotros como médicos digamos, sí, a partir de esta edad te lo tienes que poner, y a partir de esta edad ya no. Pero sí sabemos a partir de qué edad más o menos toda esta flacidez comienza a pasar, ¿no? O toda la gravedad, toda la gravedad. Esto ya se nota. Fíjate que les voy a dar les voy a hacer un comentario y un dato que a lo mejor no muchas personas saben. Desde a partir de los 20 años, nuestros fibroblastos, que son las células que se encargan de producir colágeno, elastina y ácido hialurónico, comienzan a echar la flojera. Entonces, sí. Hay que estimularlos de alguna forma. A veces dicen, no, pues es que yo tengo 20 años, ¿para qué me aplico este tipo de tratamientos? ¿O no los necesito? Bueno, claro. Ya hay estudios en donde a partir de los 20, 24 años aproximadamente, el fibroblasto se acuesta en la maquita y descansa un ratito. Y necesitamos empezar a echarle ganitas para que no nos agarre luego los claro. 40 por ahí, pues con flacidez ya, pero de una manera que ya no podamos luego hacer como mucho, ¿no? Es correcto, así es. Y depende del tipo de piel también, doctor. Yo creo que sí, ¿no? Sí, depende del tipo de piel. Obviamente existen ciertas patologías en la piel que primero hay que tratar. En el caso de los fillers, bueno, pues como van a un nivel un poco más profundo, pues la verdad no depende tanto de la piel, pero sí necesitamos considerar varias cosas. Un filler, por ejemplo, no se puede poner en una patología activa como lo es el acné. Okay. Sí, ahí sí tenemos que tener mucha precaución porque podemos extenderlo o inclusive provocar alguna complicación. Entonces, sí es importante la piel, sin embargo, por el nivel en donde se coloca un filler, necesitamos valorar si el paciente es candidato o no a ello. Importante, como lo dijimos la vez pasada contigo, doctor, no tendrá nada que ver ni el Botox ni los rellenos, en este caso los fillers, con la calidad en general de la piel. No aumenta la luminosidad, no aumenta, digamos, el tono, no unifica el tono, sino simplemente actúa a nivel de volumen nada más. Ahora, ¿de qué dependen? ¿Con qué se trabajan estos fillers? ¿De qué son? ¿Están hechos a base de qué? Ácido hialurónico y qué más. Ok, bueno, ahí contestando un poquito tu primera pregunta, sí existe un ácido hialurónico. Ahorita vamos a hablar de los diferentes fillers que están autorizados aquí en México, pero sí existe un ácido hialurónico,
El ácido hialurónico, para dar volumen, se habla de reticulación. Esto es algo que hace el laboratorio ya a nivel de micromoléculas, en donde y al momento de producir los fillers, sobre todo el ácido hialurónico, que se encarga de hacer un reticulado. Entre mayor reticulado es mayor el volumen y es mayor la duración. Sin embargo, casi todas las casas comerciales tienen un ácido hialurónico que se encarga de hidratar, que no está reticulado y es el que se pone a nivel superficial. Ese sí ayuda a la hidratación de la piel. Claro. ¿Sí? Entonces, es el único ácido hialurónico que es no reticulado que sí ayuda a la hidratación. Todos los demás ya se encargan de dar proyección, volumen o el reposicionamiento. Lo producimos nosotros, nuestro propio cuerpo, Así ¿verdad? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una de las sustancias que nuestro mismo cuerpo produce en diferentes áreas: piel, hueso, cartílago, etcétera. Sin embargo, como bien lo comentabas, no es el único relleno o el único filler que usamos y que está autorizado aquí en México. Existe el ácido hialurónico, existe la hidroxiapatita de calcio y existe la policaprolactona. Son los que están autorizados para lo que es reposicionamiento de tejido y aumento de volumen. ¿Y en qué consiste que le pongas cualquiera de los tres? Depende de las características de cada paciente y de lo que se quiera lograr. Con el ácido hialurónico, como ya lo habíamos comentado, es un poco más de volumen. Con la hidroxiapatita damos un poco más de tensado y bueno, la policaprolactona es muy similar a la función que hace también la hidroxiapatita de calcio. ¿Y cuánto dura el efecto, doctor? Dependiendo de la reticulación, pero podemos estar hablando que puede durar desde los 9 hasta los 18 meses, dependiendo del producto. ¿Y del paciente? Y del producto, sí, efectivamente el paciente, porque no todos los pacientes lo absorben de la misma manera o lo metabolizan de la misma manera. Es importante comentar, al igual que como lo hicimos con el Botox, que pacientes, y esto es algo que de repente no se toma en cuenta, pacientes que son vigoréxicos, o pacientes que toman alguna sustancia, sobre todo para el gimnasio, como los famosos preentrenos, sí, claro, como los famosos quemadores de grasa, ¿no? O algo así, sí absorben el ácido hialurónico, el Botox o cualquier sustancia que se aplique de manera un poco más rápida. Ok, también tiene que ver. A ver, doctor, pero ahorita que estamos hablando de rellenos, los fillers y todo esto, las mujeres normalmente sabemos como que un poquito más, porque luego de curiosidad, ¿no? O platicando con las amigas o todo esto, pero muchas veces pensamos en relleno, a ver, ¿qué me van a meter o qué van a poner? O sea, esto es líquido, lo que se inyecta es como el, ¿no? Como gel. El Botox, es un exacto. gel. Ahora, ¿cómo saben cuánta cantidad? Y además no nada más estamos hablando de mujeres, porque hoy en día también los hombres ya se cuidan, ¿no? Y también tienen que saber. Entonces, ustedes, para que no se vea falso, ¿cómo saben, no? ¿Qué cantidad? Porque luego también ves de repente alguna o alguno y dices, ay, no, por Dios, sí, ¿qué le pasó? Fíjate que ahí es un tema muy peculiar, y es que sí, de repente, cuando nosotros tenemos a las pacientes en la clínica, el hablar de rellenos o el hablar de Botox, de repente se imaginan algunas artistas o algunos personajes de la farándula que dices, no quiero quedar como ella. Da miedo no quiero quedar como ella. La fisonomía. Es correcto. Entonces, definitivamente los médicos que nos encargamos a esto tenemos precisamente ese feeling de cuánto poner, qué poner, para que la paciente se vea estéticamente correcta, ¿no? Porque sí, ¿para qué hacemos oye, algo que te ayude, que te beneficie, no que te... Alguna vez lo platicaba con mi marido y decíamos, no, imagínate que lleguen tus hijos y que te digan de repente, porque hay gente muy adicta a todas estas operaciones. ¿Y quién es la de la foto, no? Así que ya lleguen con el labio del tamaño del planeta. Sí, qué horror. No, sí, definitivamente, bueno, normalmente los productos, los filler, vienen en una jeringa de 1 mililitro. A veces con ese es suficiente, pero tenemos pacientes que tienen un surco muy marcado, o por ejemplo no tienen nada de pomulito y hay que hacerles un aumento de volumen, y a lo mejor no necesitan una jeringa, a lo mejor necesitan 2. Ya hablar de 3, 4 ya es hablar a lo mejor de un tema muy peculiar o de un paciente muy peculiar. Claro. Pero normalmente se logra un buen resultado con una jeringa de 1 mililitro, pero ahí depende mucho de la valoración médica en cada uno de los pacientes para ver cuánta cantidad se le pone. Y sí, efectivamente es un gel estéril, que obviamente también tiene sus complicaciones, que es otro de los temas, pero obviamente en manos de los médicos expertos en esto, pues obviamente no quiere decir con ello que se eviten en su totalidad, pero sí el riesgo de una complicación es menor, ¿no? Oiga, doctor, hablabas de pacientes que tengan un proceso de acné activo, pero ¿cuál otra restricción habría en este tipo de fillers? ¿Algún tipo de enfermedad, algún tipo de padecimiento? ¿Alguna infección activa en la piel, sea acné o sea cualquier otra
otro tipo de situación que en ese momento nos impida hacer la punción para aplicar el filler. Y en el caso de las enfermedades, todas las enfermedades que conllevan a un control, estamos hablando, es lo sugerido, diabetes, hipertensión, problemas tiroidismo, de tiroides, degenerativas, debe de estar controlada. Bueno, es lo que nosotros sugerimos, que debe de estar controlado para poder nosotros hacer cualquier aplicación. No la contraindica, sí, pero sí tiene que estar controlada. Por ejemplo, una diabetes que está descontrolada, nosotros hacemos cualquier procedimiento, no solamente el filler, y el riesgo de infección obviamente se incrementa de manera exponencial, ¿no? Entonces, sí es importante considerar todo este tipo de situaciones. Así es. Doctor, contéstame esta última pregunta porque ya nos vamos, pero yo quisiera saber, ¿cierto que los hombres también no están, no? Ya en pro de todo esto, o sea, también, pero también, sí, ya volteó los ojitos para, pero a ver, pero pierden menos masa muscular, como siempre nos han dicho, y también en cuestión de colágeno, ¿pasa lo mismo o no? O sea, la flacidez y todo es lo mismo, al mismo tiempo que las mujeres somos... Bueno, ahí nos metemos al tema de hormonas, los temas de este tipo. Pero en realidad sí, efectivamente los hombres son, ahora ya es un tema, anteriormente sí algunas cuestiones estéticas eran como exclusivas para mujeres, ¿no? No, ahorita el hombre se cuida de manera muy importante y eso está padre, ¿no? Está padre porque... Bueno, con sus, limitaciones, ¿no? Tan exageradamente bueno, sí, no. Pero sí el hombre ahorita se está cuidando muchísimo más en cuestión piel, en cuestión fillers, en cuestión botox, en cuestión todo esto. Pero el envejecimiento va siendo el mismo, más que perder masa muscular, es el reposicionamiento, como comentábamos, de los cojinetes grasos, y cada persona, sea hombre, sea mujer, reposiciona y pierde esas bolsitas grasitas de manera distinta y de manera muy peculiar, de acuerdo a su anatomía facial. Pues ahí está, acercarnos con el especialista, con el experto, siempre. ¿Dónde te podemos encontrar, querido doctor? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web www.bhmedcorp.com. Ahí vienen todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. O nos pueden llamar al teléfono 477-780-8143 y con mucho gusto les atendemos, les valoramos y vemos qué es lo que se necesita. Pues vamos. Nos vas a tener por ahí muy pronto, mi querido médico. Claro que sí, no, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la atención. Gracias, Hasta luego, igualmente.